Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario de herramientas para gestionar el riesgo. En este caso, más que herramientas para gestionar el riesgo, va a ser tipos de riesgo que existen y de esta manera cómo lo podemos gestionar según pues el tipo de aversión o al riesgo que pueda tener cada inversor. En primer lugar, pues comentarles qué es el riesgo. Tenemos en la pantalla principal, pueden observar pues dentro de lo que son los manuales que tenemos dentro de la plataforma, pues en este caso sería gestión del riesgo. Entonces simplemente empezando explicando qué es el riesgo, pues de forma resumida es la posibilidad de que una inversión que nosotros hayamos elegido pues que no nos dé los resultados que esperábamos. Es decir, pueden ser menores beneficios a los que nosotros esperábamos, puede ser una pérdida total o una pérdida parcial de la inversión, o incluso pues que la pérdida pueda superar nuestra inversión inicial. Eso serían lo que es el riesgo como tal. Dentro de lo que es los tipos de riesgo que tenemos, pues tendríamos riesgo de mercado, o lo que en otras palabras se llamaría volatilidad, y hay unos factores clave que pueden ejercer gran presión a estos mercados y que debemos tener en cuenta. Por un lado sería el precio de las acciones, por otro lado el tipo de interés, los tipos de cambio de divisa y los precios de las materias primas. En este caso, pues con IG se puede operar en todos estos mercados, se puede operar en acciones, se puede operar en tipos de interés, en cambios de divisa y también se puede operar en materias primas. Por lo tanto, serían factores a tener en cuenta de cara a lo que sería la gestión del riesgo que podemos tener en inversiones. Por otro lado, tendríamos lo que sería el riesgo de liquidez. Este problema, pues bueno, pues suele ser mayor en mercados emergentes o en mercados en los que hay poco volumen. Y pues puede ser, por ejemplo, pues que un activo no tenga liquidez, es decir, que no haya contrapartida en el mercado, que nadie quiera comprar ese mercado que yo tengo, ese activo que tengo en concreto, y por tanto pues que tenga que vender a precios menos favorables. Luego tendríamos lo que es la liquidez de fondos, que es la capacidad del inversor de cumplir sus obligaciones financieras pues en un momento oportuno, ¿no? Ahí pues puede ser pues que en un momento dado no tengamos suficiente liquidez para cubrir nuestras obligaciones y por tanto pues que haya ese riesgo de liquidez. Esto, bueno, pues también se suele tener más en cuenta para mercados en los que se comercializan paquetes con gran volumen y pues en aquellos también en los que tienen un valor muy elevado. Es decir, en aquellos mercados en los que el valor es muy elevado y por lo tanto hay mayor riesgo de liquidez de fondos. Entonces, el riesgo de liquidez como tal, pues es aquel en que no se puede operar en un activo sin que se afecte a su precio. Es decir, si por ejemplo hay gente que está más gente dispuesta a comprar que a vender, pues esto crea que la demanda sea mayor que la oferta y que haga que los precios suban. Y al contrario, si hay más gente que está dispuesta a vender que a comprar, pues esto crea que haya más oferta que demanda y haga que bajen los precios. Estos son los dos tipos de riesgo que existen, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Aquí en este caso pues nosotros tendríamos que tener como tal, como punto importante, como punto clave, saber cuál es, cómo evaluar nuestro riesgo, saber cuál es el punto máximo, el nivel máximo de nuestra inversión que podemos realizar según pues el riesgo que queramos asumir. ¿Cuál sería mi capacidad de inversión según mi riesgo? Para eso pues tenemos que medir el riesgo y en este caso pues bueno, pues vemos que tenemos aquí una pirámide de inversión que según el tipo de riesgo que queramos asumir, pues bueno, esto ya sería para lo que es gestión de carteras, pues tenemos diferentes tipos de activos. Tendríamos una base de la pirámide que sería la base más ancha y es en la que habría que colocar pues mayor parte de capital, en la que serían pues activos de bajo riesgo. Luego tendríamos la parte central, en lo que sería pues buscar inversiones de riesgo medio,
con una rentabilidad estable y que bueno, que pueda tener un potencial bastante apreciable. Y por último, en el pico de la pirámide, pues sería ya formada por inversiones de mayor riesgo, inversiones pues que se deberían poder realizar siempre y cuando pues que tengamos el suficiente capital en caso de que hubiese pérdidas graves que no nos afectase nuestra cartera, ¿no? Que nos fuera un efecto grande para nuestra cartera de inversión. Aquí en cuanto a lo que es la actitud frente al riesgo, hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros como inversores pues tenemos una percepción frente al riesgo. Puede ser que a una persona pues una inversión le parezca interesante y que a otra le parezca peligrosa. Es decir, aquí lo importante a la hora de buscar en qué activo invertir sería pues sentirse cómodo con el nivel de riesgo que vamos a afrontar, que vamos a realizar. Entonces, formas que tenemos para poder disminuir el riesgo. Sabemos que si invertimos todo, si dejamos todo el dinero o toda nuestra inversión en un único mercado, pues ahí aumenta nuestro riesgo. Es decir, por ejemplo, si invertimos vamos a suponer que invertimos en una acción en concreto, una acción que por cualquier casual, pues bueno, pues puede haber siempre un riesgo de quiebra en una empresa, y si pues invirtiésemos todo el dinero en esa empresa, el riesgo que tendríamos aumenta. Es por eso por lo que normalmente se dice en inversiones no poner todos los huevos en la misma cesta, intentar siempre pues diversificar, tener diferentes mercados en los que poder poner nuestro capital, de manera que si uno va mal, pues siempre podamos tener otro en el que nos podamos obtener beneficios y por lo tanto en la rentabilidad media pues que pueda ser positiva. Entonces esto es importante, pues reducir. ¿Para qué sirve la diversificación? Para reducir el impacto de las pérdidas individuales. Es decir, como lo comentaba, si compramos en distintas empresas, pues si en una hay quiebra, pues no tendría un efecto tan grande como si invertimos todo nuestro dinero en una única compañía, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta pues la forma en la que distribuimos nuestra inversión. Es decir, no es lo mismo invertir en acciones, bonos, cualquier tipo de inversión, siempre y cuando pues habría que tener no invertirlo todo en el mismo mercado, sino pues diversificar también en ese sentido para disminuir nuestro riesgo en el mercado. Aquí en este caso, pues para poder ver cuáles son las exposiciones máximas que nosotros queremos asumir en el mercado, pues hay varios tipos de análisis. Tendríamos por un lado lo que es el análisis técnico, en el que nosotros nos puede indicar pues niveles de entrada y posibles niveles de salida, soportes, resistencias, si estamos en tendencia, pues ver de qué manera el mercado se está comportando gráficamente. Por otro lado, pues tendríamos también lo que es el análisis fundamental. Tenemos análisis de noticias, si operamos por ejemplo en compañías, pues podemos ver, sobre todo para análisis operativa más a largo plazo, pues cuáles son los ratios fundamentales que tiene esta compañía, de qué manera pues pueda estar sobrevalorada o infravalorada una acción en relación al precio actual. Y es importante en este caso pues seleccionar nuestro nivel de riesgo. Es decir, una vez que nosotros hayamos hecho nuestro análisis, pues ver cuáles son los niveles en los que queremos poner los stop de pérdidas según pues el porcentaje de riesgo que queramos asumir de nuestro capital total. Entonces aquí en este caso pues veríamos que tenemos como punto clave el ratio riesgo rentabilidad. Vamos a poner un ejemplo en lo que sería este caso, el ratio riesgo rentabilidad. Vamos a buscar, por ejemplo, pues en lo que sería la herramienta de trading central, que es esta herramienta de análisis técnico que tenemos en nuestra plataforma. Y esta herramienta pues es una empresa inglesa que se dedica de forma profesional a realizar análisis, de manera que aparte de hacer nuestro propio análisis, pues podemos tomar como segunda opinión sus referencias, sus análisis. Aquí en este caso pues voy a buscar
un mercado. Voy a buscar, por ejemplo, ya que estamos en España, pues voy a buscar el IBEX 35 para ver pues estos analistas que nos indican acerca del análisis, ¿no?, del IBEX 35. Esto simplemente lo voy a tomar como referencia para que a la hora de poder ver cómo se puede gestionar el riesgo, pues tengamos en cuenta los puntos de stop y límites para ver pues el ratio de rentabilidad-riesgo. Si por ejemplo hiciéramos caso a este análisis, que nos hacen un análisis en lo que sería el futuro de mayo de 2014, nos fijamos que el análisis ha realizado hoy, día 6 del 5 de 2014, 7:54 hora española, a las 8, casi las 8 de la mañana, y vemos que estos analistas indican que su preferencia serían posiciones largas por encima de 10.200 con objetivo de 10.500 y de 1.550 en extensión. Aquí en este caso pues indican que estaría más cerca del nivel de resistencia, el nivel en el que ellos tendrían como punto clave, que el nivel en el que tendrían como punto de salida. De manera que aquí si nos fijamos en esto y nos fijamos directamente en su propio análisis, pues ellos tendrían en cuenta que pondrían los stops por debajo de 10.200. Por lo tanto aquí el ratio de rentabilidad-riesgo pues no sería interesante. Si hacemos por ejemplo un análisis, voy a abrir un Excel simplemente para poder ver los puntos de diferencia. Si nos fijamos ahora mismo, el IBEX ya está en 10.510. 10.510 puntos sería el precio actual aproximadamente. Si ellos tienen en cuenta que se irían a 10.555, aquí estaríamos yendo en búsqueda, si realmente hiciéramos caso a este análisis, lógicamente. Luego esto sería gráfico diario, sería para un análisis más a largo plazo. Luego tendríamos que ver pues lo que sería el análisis intradía y ver cuál sería lo que nos interesa. Lo mismo, en vez de buscar en gráficos de 30 minutos, nos podríamos acercar a gráficos de menor horizonte temporal y poder ajustar más los stops, de manera que podamos obtener un ratio riesgo-beneficio más interesante. Entonces, como venía comentando aquí en este caso, si vemos que ahora mismo está el precio de 10.510 y los objetivos serían 10.555, estaríamos en busca de un objetivo de 45 puntos en este caso en el IBEX 35. Si nos hacemos caso al análisis de estos analistas en cuanto a lo que ponen el stop 10.200, aquí tendríamos una diferencia bastante amplia de puntos en los que estaríamos buscando que se pondrían un stop por debajo de 10.200, que serían un stop de 310 puntos. Aquí en este caso, como es lógico, pues estaríamos haciendo el análisis que estaríamos viendo aquí en este momento, pues en cuanto a lo que es el ratio beneficio-riesgo, sería que estaríamos arriesgando 6 veces más de lo que estamos buscando como objetivo. Por lo tanto aquí, si lo hacemos al revés, objetivo partido el stop, sería 0,14. Aquí en este caso pues esto no tendría mucho sentido, porque lo importante es buscar en cuanto a lo que son ratios beneficio-riesgo como mínimo una vez, es decir, arriesgar como mínimo lo mismo que estoy buscando, pero a partir de ahí pues intentar buscar una vez y media, 2 veces, o intentar buscar incluso oportunidades en las que el beneficio, el objetivo, pues sea 2 veces o 3 veces mayor de lo que yo estoy arriesgando. ¿Para qué? Pues para que a largo plazo, entre las operaciones que realmente me parezcan, me resulten positivas, y entre las operaciones que me resulten negativas, si cada vez que gano de una vez y media lo que pierdo, 2 veces lo que pierdo, a largo plazo, pues con un ratio de acierto no muy elevado, obtendré beneficios sostenibles, que es lo importante. Entonces aquí pues bueno, habría que fijarse en este caso pues en el IBEX 35
ver si queremos hacer una operativa más a corto plazo, pues bueno, aquí tenemos en primer lugar la resistencia de 10.580 en gráfico de diario, y si nos fijamos en gráfico de menos horizonte temporal, pues a partir de aquí tendríamos que ver cuáles serían los niveles clave de salida, ¿no? Pues para ver si podemos buscar una operación cuyo ratio beneficio-riesgo sea mejor, ¿no? Vamos a suponer aquí en este caso que yo por casualidad después de hacer mi análisis, esto lógicamente pues no hay que tomarlo como ninguna recomendación, ni mucho menos, simplemente para que tengamos en cuenta cómo se podría realizar el análisis. Si nos fijamos aquí en este caso, pues estaríamos hablando de 10.486. Si yo quisiera poner el stop, por ejemplo, en ese punto, pues aquí ya cambiaría la cosa, ya no serían 10.200, sino serían 10.486. Por lo tanto, ya tendríamos un stop en 24 puntos y nuestro ratio beneficio-riesgo ya estaría por encima de 1. Por lo tanto, a lo mejor aquí pues ya empezaría a ver si esta operación me interesa o no me interesa realizarla. Entonces eso sería pues lo que es el ratio riesgo-rentabilidad. Siempre tener en cuenta cuál es el punto donde voy a poner el stop, cuál sería el punto donde voy a poner el objetivo, y buscar que siempre el objetivo pues sea como mínimo una vez igual que el riesgo que voy a asumir, y si puede ser mayor mejor, lógicamente. Entonces para seleccionar riesgo pues hemos visto que tenemos el análisis técnico por un lado, y luego a la hora de operar sí que es importante, esto ya como como puntos a tener en cuenta, es evitar el trading emocional. Es decir, intentar pues no actuar por intuición o corazonada, sino que hacer un análisis, ya sea análisis técnico fundamental, y utilizar un análisis racional en relación a lo que estemos utilizando. Y aquí en este caso, pues lo más importante, lo que yo comentaría siempre, o que recomendaría, es elaborar un plan de trading. Un plan de trading en el que pongamos todo por escrito, desde pues las estrategias que yo voy a utilizar, cuáles son los factores que se tienen que dar para entrar y salir en el mercado, indicar también cuál es el nivel de riesgo que se quiere asumir en cada operación, pues en relación, por ejemplo, a los fondos que se tenga en la cuenta. Y aquí en este caso pues vamos a suponer que hay diferentes perfiles de riesgo. Vamos a suponer un riesgo bajo de un 1%, de un 1 y un 2%, que llamaríamos riesgo bajo. Por otro lado tenemos el riesgo medio, que sería pues a partir del 2% hasta el 5%, vamos a poner 2,5%, por ejemplo, hasta el 5%. Y luego ya pues tendríamos un riesgo alto, que sería más del 5% del capital. Vamos a poner 5,5 hasta el 20%, ya estaría bastante elevado. Y ya pues lo que se llamaría imprudencia sería a partir del 20%. Suponer 20,5% sobre nuestro capital. Es decir, aquí es importante, pues bueno, en primer lugar, como decimos, ver cuál es nuestro capital. Voy a poner un ejemplo con 10.000 euros, teniendo 10.000 euros en la cuenta. Si yo tengo, por ejemplo, 10.000 euros en la cuenta y quiero operar en el IBEX 35, lo primero que tendría que tener en cuenta es cuáles son los tipos de contrato que existen en el IBEX. Por un lado tendremos el contrato estándar, que son 10 euros punto, y por otro lado tendríamos el contrato mini, que serían 2 euros punto. En el contrato estándar me piden 270 euros como garantía, y en el contrato mini me pedirían 54 euros como garantía. Es decir, por cada contrato que yo coja, en el contrato estándar se me van a inmovilizar 270 euros, mientras que en el contrato mini se me van a inmovilizar 54 euros. Por tanto, imaginemos que yo quiero hacer esta operación, en la que he visto que mi objetivo son 45 puntos y mi stop son 24 puntos.
Yo lo primero que tendría que hacer es elegir el perfil de riesgo que quiero asumir. Es decir, vamos a suponer que yo quiero coger un perfil de riesgo medio en el que quiero arriesgar, vamos a suponer, un 3% de mi capital. De manera que si yo estoy arriesgando un 3% de mi capital, si yo hago el cálculo, 10.000 por 3%, serían 300 euros lo que yo estaría asumiendo en esta operación. Bien, aquí habría que tener en cuenta que yo estoy arriesgando 24 puntos. Siempre me tengo que fijar en el nivel de stop. Estoy arriesgando 24 puntos de manera que para yo calcular el valor máximo del punto que yo quisiera asumir, simplemente tendría que dividir en euros el riesgo que estoy asumiendo entre el valor entre el número de puntos. De manera que me saldría que yo podría asumir hasta un riesgo de que el valor del punto sea de 12,5 euros. Entonces aquí tendría dos posibilidades. Por un lado, coger un contrato estándar cuyo valor del punto son 10 euros, de manera que si yo multiplico 10 euros por el número de puntos que yo estoy arriesgando, me saldría un riesgo de 240 euros, de manera que este riesgo de 240 euros sería inferior a mi 3%. Por lo tanto, estaría dentro de mi perfil de riesgo medio en el que yo quiero asumir como máximo un 3% del capital. Incluso podría coger, pues vemos dos contratos mini, perdón, un contrato mini más, de manera que si yo cojo un contrato mini, que son 2 euros punto, como serían 24 puntos de stop, pues me saldría que si cojo un contrato estándar y un contrato mini en este valor, pues yo estaría teniendo un riesgo máximo, si hago la suma de los dos, de 288 euros, que todavía seguirían siendo menor que 300. Entonces, de esta manera, pues bueno, pues de forma aproximada se puede buscar cuál sería el perfil de riesgo que yo quiero asumir para que, bueno, pues una operación no, pues en caso de que fuese en mi contra, pues no asumiera muchas pérdidas en relación a mi cuenta y de manera que siempre pudiera tener el riesgo controlado. Si yo aquí en este caso, pues realmente, si fuese en mi contra, pues perdería 288 euros, de manera que estaría, como digo, dentro del perfil de riesgo del 3%, y en caso de obtener beneficios, pues estaríamos obteniendo un beneficio de 45 puntos, lo vamos a multiplicar por los 10 euros que vale el punto en el contrato estándar, tendría 450, y como estoy cogiendo también un contrato mini, pues serían 2 euros por punto por 45 euros, tendríamos un total de 450 más 90 euros, 540 euros, que sería 1,87 veces el riesgo que estoy asumiendo. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Pues que si yo cada vez que gano 540 y cada vez que pierdo 240, si acierto el 50% de las veces estaría ganando 300 euros. De manera que a largo plazo, pues simplemente con el 50% de las veces estaría obteniendo beneficios. Si incluso, vamos a suponer que yo de cada 100 operaciones, vamos a suponer que yo pues acierto 35 y fallo 65. Es decir, sería el 0,35% y el 0,65 para hacer el cálculo. Bien, entonces si yo de cada 100 veces acierto el 35% de las veces, pues lógicamente de cada 100 estaría acertando 35 y de cada 100 estaría fallando 65. Si yo cada vez que gano, que acierto, gano 540, pues si yo multiplico 540 por 35 veces, estaría teniendo un ingreso de 18.900 euros, mientras que si yo cada vez que fallo, si yo de cada 100 veces fallo 65,
como cada vez que fallo estoy teniendo 240 euros de pérdida, pues estaría teniendo una pérdida de 15.600. De manera que a largo plazo, incluso con un 35% de acierto, yo podría seguir obteniendo beneficios. Esto es lo importante de la gestión del riesgo, del control del capital. Que lógicamente vamos a tener operaciones que puedan ser fallidas, pero lo importante es que a largo plazo, con un perfil de riesgo que asumamos y siempre que controlándolo, pues que podamos tener beneficios sostenibles. Bien, entonces lo que comentaba, hay que operar con tamaños razonables. Esto nos los va a medir pues nuestro perfil de riesgo. Es importante llevar un registro de operaciones para pues, un posterior análisis, pues para saber en qué he podido fallar y de qué manera pues esto me puede servir para posteriores ocasiones. E intentar pues simplificar las operaciones y mantener pues, la disciplina en cuanto a lo que es no desviarse del plan. Porque si nosotros nos desviamos del plan y asumimos una operación, un riesgo muy amplio, si tenemos la mala suerte de que esa operación se ha ido en nuestra contra, nos puede liquidar la cuenta y por tanto pues quedarnos sin herramienta de trabajo que es nuestro capital. Entonces, bueno, pues esto sería en principio lo que es las herramientas que tenemos para gestionar el riesgo. Por un lado, pues los gráficos de ProReal Time que nos permiten pues hacer análisis técnicos, de manera que cada uno pueda realizar su propio análisis. Luego, importante tener en cuenta la parte de trading central, que aquí nos permite pues bueno pues tener una segunda opinión, que siempre es importante acerca del análisis, de los análisis de los mercados en los que queramos trabajar. Y luego ya en la página de IG pues tenemos también la parte de lo que sería análisis de mercado, en los que podemos ver diariamente pues de diferentes análisis que realizan mis compañeros Daniel Pingarrón y José Antonio Quiroga, que nos permiten pues tener una opinión, algo más información acerca de cómo se puede ser el comportamiento de los mercados.